¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Arrancamos este lunes 1 de septiembre nuestra quinta temporada, un curso que se presenta intenso y apasionante y que desde aquí vamos a tratar de analizar con la intensidad y la pasión y el rigor también que procuramos poner a todo lo que hacemos aquí en V Televisión. Un auténtico privilegio estar un año más con todos ustedes y estar con personas como Carlos Príncipe. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Veranito intenso, ¿qué ha pasado usted? Sí, siempre me dan el mes de agosto. Con el Día del Cristo me empiezan a montar a mí el follón. Soy gafao por estos días. Llevo 3 años que me dan agosto porque son unos obsesivos, son unos enfermos. Bueno, pues de esas obsesiones vamos a hablar en el transcurso del programa esta noche. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Muy buenas ¿Qué tal noches. el verano y el descanso? Bien, el verano bien. En Arousa, en la isla de Arousa, la isla de Arousa. Magnífico, sí, muy bien, sí. Tranquilo. Peligrosas visitas pudiste tener. No, visitas familiares, estrictamente, no. No. Bueno. Carlos Punzo, muy buenas noches. Buenas noches. Trabajando mucho y haciendo muchas cosas en La Voz de Galicia que hemos tenido ocasión de leer también estos días. Decía, una temporada intensa que tú, como profesional de esto que eres, pronosticas que va a ser así, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que de aquí a las elecciones municipales, que son las antesalas de las generales, nos va a dar un año largo o muy intenso. De hecho, ya no ha habido ni verano siquiera. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. Como vai ser o curso? Enormemente apretado. Imos estar constantemente con esa sensación de que nos la estamos xogando cada pouco tempo. En realidad, eu creo que non é para tanto, pero os acontecimentos son moi notables, como... Moi simbólicos, sí, casi. Claro, ¿no? porque pensamos ahora, por exemplo, na Diada, despois o referéndum de Escocia, despois a fecha fixada para Cataluña, bueno, tamén no caso do PSOE, pois as primarias, as eleccións de candidatos, as municipales, obviamente. Como decimos aquí, está morrendo xente que nunca morrera, ¿no? Sí, estamos nun momento no que non imos dar falado de todo, verdad? Carlos González Armada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Coordinador de la plataforma ciudadana Xuntos, acaban de presentar ante la Fiscalía una denuncia contra el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al que acusan de haber enchufado supuestamente a cuánta gente. Pues nosotros teníamos constancia de 16, pero parece ser que hay más de 200, según manifiesta el PP. Entonces, bueno, por eso realizamos una ampliación de demanda para que el fiscal, bueno, determine, según la documentación que se supone que le solicitará al PP, cuántos son realmente. Nuestra constancia son de 16. ¿Hubo connivencias que permitieron a Abel Caballero bueno, pues poner en marcha supuestamente esta trama, de la que también hablaremos con Carlos Príncipe? Evidentemente, con otros miembros del PSOE, compañeros de partido, compañeros de administración. ¿Por qué hace tu plataforma, la plataforma Xuntos, por qué tomáis esta decisión? Bueno, la plataforma Asuntos nace con la vocación de, entre otras cosas, de luchar contra la corrupción. Entonces, bueno, empezamos a, nada más nacer, empezamos a sondear a ver qué casos hay más relevantes. Nos encontramos con la denuncia de Carlos Príncipe contra la plataforma Nace en Vigo, entonces, lógicamente, es más cercano. Yo no recuerdo ahora cuántos casos había denunciado don Carlos, creo que 20 y tantos, 26, 28, no lo recuerdo ahora. Nosotros empezamos a hacer una pequeña investigación y nos conseguimos tener constancia de 16. Entonces entendemos que ya es una cantidad suficiente para acudir a la Fiscalía. Acudimos a la Fiscalía y, bueno, y luego esto se desborda con las declaraciones del PP, del Partido Popular. Partido Bueno, Popular. enseguida vamos a entrar en detalle sobre la que sin duda ha sido una de las noticias del verano, la situación en el Concello de Vigo y la gestión que ha hecho al frente del mismo Abel Caballero. Uno de los alcaldes que, por cierto, Abel Caballero digo, con los resultados de las últimas elecciones municipales, perdería la alcaldía si estuviera en vigor esa reforma de la ley electoral que está proponiendo el Partido Popular. Los detalles no los sabemos todavía, pero ya hay espacio, lógicamente, para la opinión contrapuesta, como queda de manifiesto en estas declaraciones. No puede haber una coalición de 5 partidos que pierden las elecciones los 5 para ponerse de acuerdo para echar a aquel que tiene más apoyo de la gente. Lo que quieren es apalancarse en el poder. Una inmensa cacicada. É unha perversión total e absoluta. Un golpe de Estado, insisto, metafórico, para manterse no poder. Bueno, hablaremos también de esta controvertida reforma de la ley electoral, el otro gran asunto de estas últimas semanas, de este verano tan atípico, un auténtico terremoto, para algunos incluso un golpe a las aspiraciones independentistas de una parte de la sociedad catalana, tiene un nombre, es el de Jordi Pujol y sus falcatruadas. Hoy hemos vuelto a ver al molto honorable, ya no está en una de sus residencias de verano, está en Barcelona, pero ha tenido un pequeño encuentro con los medios de comunicación. Sí, ¿y usted? Mire, con el siguiente. ¿Ha decidido ya si va a comparecer en el Parlamento?
¿Comparecerá antes de que su hijo declare ante el juez Cruz? Bueno, una figura fundamental la de Pujol durante la transición española, una figura en horas bajas, aunque no es la única. ¿Recuerdan a esta mujer? Somos lo mismo. No solo no somos lo mismo, somos lo opuesto. Porque nosotros hemos construido la educación pública y la derecha la está destruyendo. Nosotros hemos construido la sanidad pública universal y la derecha la está destruyendo. Si en algún sitio la izquierda y la derecha no son lo mismo, es en España. Elena Valenciano, una de las víctimas políticas de la nueva ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, acaba de ser sustituida como responsable de los eurodiputados socialistas. La persona que la va a sustituir, la van a ver ahora mismo en sus pantallas, Irache García. Va a ser la mujer encargada de transmitir la estrategia del Partido Socialista en Europa. No ha sido la única víctima política de lo que está sucediendo en el PSOE. Seguro que también recuerdan a esta mujer. ¿De qué recuperación hablan? ¿De qué recuperación sin empleo? ¿De qué recuperación que deja más de 700.000 hogares donde no hay ningún sueldo, ni de la mañana, ni de la tarde, ni prestación por desempleo? Señora vicepresidenta, ¿de qué recuperación hablan ustedes? Bueno, pues esta imagen va a ser difícil que la volvamos a ver en el nuevo curso político porque Soraya Rodríguez, cuestionada por varios de sus compañeros de grupo parlamentario, también ha sido hoy sustituida al frente de este grupo. La persona que se va a encargar de transmitir la estrategia del PSOE en la Cámara Legislativa Española va a ser este hombre, Antonio Hernando. General de la Guardia Civil. Bueno, pues muchos cambios en el Partido Socialista. Carlos, muy brevemente, ¿va por el camino correcto? Yo creo que hay que darles a todo el mundo un margen, pero me temo que son todos de la cuadra de Blanco. ¿De Pepe Blanco estamos hablando? Sí, Blanquito. Conocido Blanquito, no Blanqui, aquel anarquista histórico que hizo lo del blanquismo, ¿no? Este no llegó a hacer el blanquismo, se quedó en Blanquito. Yo creo que son todos de la misma cuadra. Todos salidos de la planta cuarta de Ferraz. El chico este Sánchez estaba allí de empleado contratado, Hernando también. Es decir, son clones, es decir, son chicos que no han trabajado nunca. Cuando este chico, por ejemplo, Pedro Sánchez, me dice que le ha hecho la tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela, que casualmente el rector es un tipo que fue el secretario de Estado para Deportes, que se llama Elvira, yo lo conocí cuando fue aquella historia del Celta horrible, cuando fue lo de las acciones, teníamos muchísimo miedo que los narcos compraran las acciones del Celta, y nos encontramos teníamos un club con los narcos, estoy hablando del año 92, 93. Yo lo conocí en aquel momento, yo ya dudo, o sea, como conozco a estos chicos nuevos, no los conozco poco. A Hernando sí tuve el placer de tratarlo, y va a decir, hoy es día 1 de septiembre, es un momento histórico pendiente del 9, cosas que ya son obvias. Estamos terminando el verano y vendrá el veranillo de mi hijo San Miguel. ¿Cómo va a acabar el PSOE? Brevemente. Bien, hombre, eso el PSOE va a pasar, que tenemos que pasar una purga. En Alemania acabamos Tened cuidado con la purga, porque a veces con las purgas uno se muere. No, con la purga, no. Yo no voy a purgar a nadie, pero quiero decir que el PSOE, la social... ¿Tiene que haber izquierda en el mundo? Sí, lo que pasa es que tiene que reformularse. El problema es que hoy no tenemos alternativa. Es decir, para hacer lo que va a hacer Holanda ahora, ¿por qué? Yo lo decía antes con Roberto, ¿por qué no lo hicimos hace 2 años? Si no tenemos modelo alternativo al euro, ¿por qué estamos dándole vueltas a estas cosas? Es decir, creo que hay que ser... Es que yo soy médico, yo no doy tantas vueltas para resolver los problemas. Es que esto le dan vueltas igual que a otras. Nosotros somos diferentes y después... Bueno, vamos a hacer nuestra primera parada en Vigo. Les decía, uno de los asuntos del verano tiene que ver con la denuncia que inicialmente presentaba Carlos Príncipe y que tiene que ver con la gestión del personal de Abel Caballero en el Concello de Vigo y en las anteriores responsabilidades que tuvo el señor Caballero. Y después esa denuncia en la Fiscalía presentada por la plataforma que hoy nos acompaña. Nos vamos al plato de informativos. Uxía Rodríguez nos va a actualizar todo este terremoto político. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. Pues parece que con Baltar apartado ya tenemos sustituto para cubrir el puesto de Cacique Bueno. Abel Caballero, alcalde de Vigo, es el elegido, o más bien el señalado. Primero por uno de sus antecesores en el cargo, Carlos Príncipe, después por la plataforma Ciudadana Xuntos. Y en los últimos días hasta el Partido Popular ha denunciado las presuntas prácticas del actual regidor. A Caballero se le atribuye estar detrás de una trama organizada para enchufar a familiares directos de dirigentes socialistas cercanos a su círculo.
Una ruleta con Abel Caballero en el centro dirigiendo decenas de supuestos enchufes de familiares de concejales y cargos del PSOE vigués. La hermana de la teniente de alcalde, Carmela Silva, contratada en la concesionaria de limpieza viaria. 2 cuñadas fichadas a cuenta de programas de empleo de ayuntamiento y un cuñado de la también diputada contratado en la alcaldía. Para ese mismo departamento también habría sido fichada la mujer de David Regades, concejal de Fomento. Como gerente de la mancomunidad se escogió a una hija del teniente de alcalde, Carlos Font. En el puerto fue fichada la del concejal y secretario de organización del PSOE vigués, Ángel Rivas. Los presuntos enchufados no terminan ahí. La hija del secretario general de los socialistas y parlamentario, Manel Gallego, el hijo del exdiputado Jesús Baillo, la sobrina del exdelegado del gobierno y teniente de alcalde de Pontevedra, Antón Louro, y así uno tras otro. Fue allá por noviembre del año pasado cuando el exalcalde Carlos Príncipe decidió abrir la caja de los truenos, más bien la caja de los enchufes. Entonces sacó a la luz una lista con más de una veintena de nombres y apellidos con sus respectivos lazos familiares con distintos cargos de los equipos de Abel Caballero en el Ayuntamiento y en el PSOE de Vigo. Hace apenas 15 días, con un expediente disciplinario abierto, volvió a la carga, pidiendo tanto a Besteiro como a Pedro Sánchez que investiguen lo ocurrido dentro de su partido. Es evidente que hay una trama dirigida por Caballero y donde tiene un papel central la señora Silva, que se dedica a utilizar los contratos y las contratas municipales en provecho propio para colocar a amigos y familiares. Pero es que en algún caso, además de que les han buscado empleo, lo cual ya es feo, en algunos casos hasta no van ni a trabajar. Esa supuesta trama de enchufes ha llegado a la Fiscalía con la denuncia de la plataforma ciudadana Xuntos, una petición oficial de apertura de acciones legales contra Caballero por los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos o prevaricación. Junto a esa denuncia, nombres y datos del contrato de 16 personas en el concello, el puerto o en diversas concesionarias municipales. Su reivindicación no se ha quedado ahí. Quieren que la Fiscalía también investigue si el PP y el BNG locales conocían la existencia de ese tráfico de influencias sin hacer nada por evitarlo. Hay que recordar que el propio líder popular vigués reconoció tener conocimiento de más de 200 casos de contratos irregulares. Salga manifestando don Chema Figueroa que tiene que conoce más de 200 casos y que además tiene documentación que lo demuestra, tenemos que es inaceptable que la oposición, que tiene que estar para fiscalizar el gobierno, que no haya puesto esto en manos de la Fiscalía. En el caso de Santi Domínguez entendemos que si era socio del gobierno, durante la etapa en la que fueron socios del gobierno, cuando menos tenían que ser conocedores. Necesariamente 200 casos son muchos casos. Desde el PP hablan de 200 presuntos contratos irregulares al mismo tiempo, que aseguran que no quieren judicializar la vida política. Los nacionalistas, por su parte, atribuyen las acusaciones a liortas dentro del PSOE. ¿Y qué pasa mientras tanto con el protagonista de todo, la cabeza de esa presunta trama de enchufes? Por ahora, no sabe, no contesta. No me interesa nada lo que diga este señor, ningún comentario. ¿Qué decir a ello? Nada. No me puede decir si lo que dicen... Ya le contesté. Precisaba preguntarlle por las contratacións supostamente non axustadas que está facendo desde o Concello, incluso falaba hoxe de Esteban Vida desde concesionarias irregulares. Lo remito a lo que va a decir, ya dijo el secretario general del partido. ¿Alguna otra cuestión? Parece que por ahora Caballero no habla ni para defenderse, Fernanda. Bueno, pues efectivamente, respuestas de Caballero en relación con esta trama. Carlos Príncipe hablaba de trama. ¿Vosotros creéis también que hay una trama? Sí, hay una trama porque hay contratación de incluso personal que ni asiste al puesto de trabajo y está cobrando su salario correspondiente. Gente que está contratada y que no está tiene nada que hacer. Y que no está ni asistiendo al puesto de trabajo. ¿Y lo tenéis comprobado esto? Lo tenemos constancia de que existe, no tenemos prueba documental y por eso nosotros hemos decidido ir al fiscal y no hemos decidido ir al juzgado directamente, porque no tenemos la prueba documental, pero sí tenemos constancia. Tenemos notificaciones de personal de la propia contrata, Fomentos, Construcciones y Contratas, en las cuales nos están remitiendo continuamente información de estos hechos. Estas supuestas prácticas que vosotros denunciáis del alcalde de Vigo tienen que ver con su acceso a la presidencia de la corporación viguesa o se habrían iniciado antes, porque recordemos que el señor Caballero, por ejemplo, fue presidente del puerto de Vigo. Antes, en el puerto de Vigo, ya, de hecho, ya hay casos anteriores, incluso a Abel Caballero, del señor Manuel Gallego. Pero Abel Caballero, que nosotros conozcamos, se han iniciado
desde su etapa del puerto de Vigo. ¿Por qué estaría haciendo esto Caballero, bajo vuestro punto de vista? ¿Qué trataría de conseguir Caballero con esto? Entendemos que estos son tratos de favor entre compañeros para garantizarse el poder interno del partido. Estrategia política. Estrategia entonces. política, pura y dura. ¿Por qué ampliáis la denuncia contra el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego? Bueno, está claro, si ellos tienen documentación de 200 casos y ellos dicen que son conocedores y que además lo tienen documentado, entendemos que no es judicializar la vida política el llevar esto al fiscal. Judicializar la vida política es cada caso que ocurra en el ayuntamiento, entre los partidos, llevarlo al fiscal, llevarlo al juzgado. Pero creemos que esto es un caso de suficientemente importancia como para que la oposición, si tiene además documentación que lo demuestra, llevarlo al fiscal para que sea cuando menos investigado. No decimos que lo denuncie, pero el fiscal debe de investigarlo cuando menos. ¿Cuál es el retorno que habéis recibido una vez que dais este paso? Me refiero, ¿habéis recibido algún tipo de reacción o de protesta o de amenaza de denuncias por la otra parte, por los señalados? Y luego, ¿cómo está un poco recibiendo la ciudad de Vigo este paso que habéis dado? Bien, la ciudad de Vigo nos llama gente, nos manda correos electrónicos animándonos a seguir con esta pequeña cruzada. Amenazas en contra, no, simplemente la nota del señor Manuel Gallego, incoherente de todo punto de vista, porque en su día, cuando una asociación presentó una denuncia de investigación similar a esta contra un tema que no era del ayuntamiento, que era un tema de, creíamos que había cometido prevaricación el alcalde por el hecho de haber hecho una modificación sustancial en el documento y no haberlo vuelto a exponer al público. Simplemente pedimos que se investigara si eso no era un acto de prevaricación, porque entendíamos que tenía que volverse a exponer, fue lo único que se hizo. Y bueno, la nota de prensa ya habla por sí sola, la que sacaron, ¿no? Entonces, bueno, pero no hemos recibido ninguna otra ni amenaza ni nada por el estilo. ¿Tenéis intenciones políticas, la plataforma Xuntos? Tú decías que es una plataforma cuya vocación es denunciar la corrupción, pero tal y como están las cosas en estos momentos en el panorama político español y gallego, ¿tenéis vocación de convertiros en representantes de los ciudadanos? No, a ver, la plataforma nace de la conjunción de una serie de profesionales de varias asociaciones, pero a título propio, de la Asociación de Ingenieros de Organización, de la Asociación Gallega de Criminalistas, de la Asociación de Peritos Inmobiliarios, a la que se refiere el señor Gallego, y de una serie de gente que que forma parte de un partido político, Ciudadanos de Centro Democrático. Además, a esta gente se une otra gente pues, que no tiene ninguna relación con estas formaciones, alrededor de 100 personas más. Y bueno, en principio se nace con el propósito de luchar contra la corrupción. Bueno, en la página web nuestra lo pone claro, luchar contra la corrupción, hacer propuestas sobre todo temas económicos, temas de implementación, de solución de actividades, de todo tipo de soluciones de cara a la crisis, ¿no? Para intentar solucionar temas sociales también, todo esto. Pero, por ejemplo, en las próximas elecciones municipales, ¿qué vais a hacer? Ahora que todo el mundo quiere participar en las elecciones. No lo sabemos, sinceramente. A ver, en principio no tenemos ninguna idea de presentarnos a ningún tipo de elección. Hay gente que pertenece a un partido, como le he comentado, hay gente que podría sumarse a cualquier propuesta política, porque evidentemente son libres de hacerlo, pero como plataforma en sí no tenemos ahora mismo ninguna idea de hacer ningún tipo de candidatura ni nada por el estilo. Dependerá también un poco de cómo se desarrollen las cosas, de lo que nos demande la ciudadanía, dependerá de muchas cosas, pero en principio no tenemos ese planteamiento. Bueno, Carlos Príncipe, como decíamos, tú eres el que este verano, no es la primera vez que lo haces, pero este verano volviste a la carga con esas prácticas supuestamente clientelares de Abel Caballero. ¿Por qué decides? Y luego me llama la atención esa diferencia entre las cifras de las que tú hablas y las que el propio portavoz del Partido Popular maneja, que habla de hasta 200 personas. ¿Dónde está la verdad? Voy a empezar por la parte final de las 200. Yo solo apunté a los dirigentes al núcleo más próximo de Caballero, porque tengo constancia de algunos casos más, que los conozco, hijas de fulanito de tal, pero es el militante 427 de Cuspedriños, no sé si me entiende. Yo meterme con los que no son dirigentes... Ahora, los dirigentes que me van dando lecciones de moral, que me expedientan, a esto sí, es decir, si me meten el dedo en el ojo, yo soy una persona que estoy muy tranquilo en mi casa y
cada año llega el 31 de julio o el Día del Cristo, que me lo anuncian por el periódico local, estando en la India, me dicen que me van a expedientar y que me van a echar. Entonces, bueno, yo digo, ¿por qué me van a echar ustedes? ¿Por decir la verdad? Porque todo esto viene porque el año pasado Punzón publica que le van a abrir un expediente al pobre Gonzalo, que es el sobrino del Gonzalo ínclito, Caballero. y yo desde Australia, que estaba en un congreso de pediatría, mando un WhatsApp de estos de sonido diciéndole que ya está bien de que utilicen contratos y contratas municipales. A partir de ahí me abren ese expediente, lo dejan dormir y ahora lo reactivan. ¿Por qué lo reactivan? Porque el día 13 el Comité Federal abre el proceso de primarias y ellos no quieren que se hagan primarias. Si estoy ahí soy un engorro y me van a suspender otra vez antes del día 13, ya lo digo, y estoy, bueno, nerviosísimo, no paro de tomar metila todos los días. Y lo que me ha dolido más a esta vez es que hay dos empleos ficticios. Una de las personas que me viene a ver... Empleos ficticios, o sea, gente que está contratada y que no va a trabajar. Sí. Una de las personas que me viene a ver, que a su vez a ella la han despedido de una contrata municipal, me trae unos papeles donde aparece la hermana, la que me faltaba del cuarteto de doña Carmela, y me dice, y además no iba a trabajar. Coño, por eso condenaron a Chirac. Chirac, presidente de la República Francesa, 12 años, cuando salió, tenía unos empleos ficticios en el Ayuntamiento de París, fue condenado y no entró en prisión, como ustedes saben, por su edad, porque el Código Penal dice y tal, y aparte tiene un Alzheimer el pobre en este momento. Bueno, y a continuación esta señora me dice, y me dice el presidente de un comité de empresa, de una contrata, que me ofrece la posibilidad de saber, bueno, yo si esto lo sé, cogí y escribí al partido, soy tan gilipollas, que le escribo al secretario de organización de Madrid, al nuevo, digo, ya sé que no me conoces, pero vamos, que sepas que yo llevo en la causa 30 años, y a amigo Besteiro, que me dijo que fue al fiscal, que esté tranquilo, que yo lo obedezco siempre, que ya nos veremos. Besteiro te recomendó que fueras al fiscal. El año pasado. Sí, el año pasado. No se preocupe, que yo he hecho siempre lo que tengo que hacer. Porque yo no digo solamente que haya contratos. Ustedes saben, yo fui alcalde de Vigo. ¿Ustedes, en mi época, vieron ustedes entrar a la policía en los despachos de algún concejal? Mire que la corpora... Este hombre dice, su ejemplo es Portanet. O sea, que fue alcalde de Vigo también. Sí, Portanet terminó con la mitad de la corporación condenada. Y este dice que es su ejemplo, joder. No sé si me entiende lo que dice. A ver si le va a pasar en lo mismo. Yo le digo que ha entrado el fiscal y yo le digo que de aquí al mes de marzo el partido, lo dijo una vez también, yo creo que lo sacaste tú, el partido va a tener que pedir perdón por las tropelías que están haciendo, porque además están ensoberbecidos. No sé si me explico. Creen que nadie se entera. Y yo cada día tengo más datos, no sé si me entiende. Ahora, también voy a decir una cosa. No es un mal solo del aparato del PSOE, porque he recibido dos pobres desgraciados de dos trabajadores que no pudieron entrar en el puerto, como le dicen los mismos sindicatos antes de que hagan la contratación, ya para quién está. No sé si me explico. Claro, cuando tú tienes, y termino ya, cuando tienes un tipo que es biólogo, que se arrastra por un empleo de 9 meses, cuando tienes una plataforma como los universitarios preocupados y suficientemente preparados, es una plataforma que yo les pido que la sigan en la web y te vienen y te piden que tal. Oiga, a ver, no están las cosas para andar encima. Aparte de hacer barbaridades, las chulerías, cuantas menos mejor. Y el problema es que en Vigo vamos de chulería en chulería y nos vamos a pegar un tortazo el PSOE que no es de este mundo. Le preguntaba a Carlos González Armada si tenían pretensiones políticas y también te lo tengo que preguntar a ti, Carlos, porque hay quien dice que... Estoy montando una campaña. Exacto. No, que estás montando una campaña, no, que estás montando una candidatura para las próximas elecciones. Le recuerdo que cuando me llamaron el porquero de Agamenón, porque esto siempre tiene un lenguaje cariñoso conmigo, dijeron que iban a las listas del PP. Lo dijo Carlitos Fon, este chico que es un fenómeno. No he ido en las listas del PP. Si decido presentarme, no será con ninguna fuerza política, no será con nada. No tengo pensado presentarme. Quiero ver cómo va a quedar. Pero me interesa este sí que acabas de poner. ¿Qué? Si decido presentarme, no será con ninguna fuerza política que exista ya, pero puedes presentar... No, ni con ninguna fuerza política. ¿No te vas a presentar a las elecciones municipales? En principio no, pero si me presentara, yo no voy a cambiar de partido. Quiero morirme enterrado en el PSOE. Pero tú todavía aspiras a ser el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Vigo.
Pues no tengo tampoco mucho interés. Es que además yo sería un candidato atípico porque no quiero vivir de la política. A ver, un candidato que va a decir de entrada, yo no quiero vivir de la política y no quiero ser profesional, esto rompe todos los esquemas. Yo no tengo ningún interés. Ahora, lo que sí estoy dispuesto es que en mi ciudad, mire, tenemos declive demográfico y declive político. Yo lo que no voy, tengo un hijo en Viena ya. A mí no me echan los nietos fuera. Yo me resisto y me planto en pared. Y creo que de aquí al mes de marzo, desgraciadamente el tiempo me va a dar la razón. Es decir, que esto es estamos en manos de unos locos políticos, por decirlo así. Y entonces yo lo único que pido es gente sensata y decente. Ya no es un problema de izquierda-derecha, es un problema de decencia. Bueno, enseguida voy a trasladar este debate a la mesa. Carlos Punzón, como bien decía Carlos Príncipe, bueno, está siguiendo el día a día de toda esta nueva entrega que tiene que ver con la gestión de Abel Caballero al frente del Concello de Vigo. Hace unos días sucedía algo en una de esas comparecencias públicas que tanto le gusta hacer al regidor vigués. Da muchas ruedas de prensa en la calle y el otro día pasó algo que suponemos no le sentó muy bien al regidor vigués. Vamos a ver la página de La Voz de Galicia en la que se recogía ese momento en el que un vecino, una persona que pasaba por la calle mientras Abel Caballero atendía a los medios de comunicación, interrumpió al regidor para exigirle, para requerirle que hablara de los enchufes. Fala dos teus enchufes. Y la pregunta, Carlos, es, bueno, ¿cómo está digiriendo la ciudad de Vigo bueno, pues toda esta entrega, esta novela por entregas, que todos los días se puede leer en las páginas de La Voz, como consecuencia de las denuncias que están encima de la mesa? Sí, pues yo creo que esta vez las denuncias que se han presentado tanto Xuntos como Carlos Príncipe sí están calando en la ciudad. Es una prueba de que alguien pase por la calle, no es más que una persona, evidentemente, pero en las redes sociales empieza a haber chistes de todo tipo. Hay fotografías y montajes con redes de enchufes desde la torre del ayuntamiento hasta el coche del alcalde, que es eléctrico. Hay de todo, hay de todo. Y eso es un síntoma de que la ciudadanía empieza a percibir algo que en otras ciudades, como pudo pasar en Ourense con la Diputación, empieza a crearse un caldo de cultivo de que eso es así. Y eso es así en parte porque hay sospechas de que eso es así. Y todo arranca, estamos hablando de esto ahora, pero todo arranca en el 2007, cuando Abel Caballero llegó al puerto y los planes de empleo que eran aportados desde la Xunta se utilizaban como una manera de traerse, en el equipo que estaba en aquel momento en el PSOE, traerse a Abel Caballero hacia esa mayoría, ¿no? Se creó un cuerpo de policía portuaria y en ese cuerpo de policía portuaria los propios sindicatos denunciaban contrataciones de personas relacionadas con dirigentes del PSOE. Pero es que en el ayuntamiento ahora pasa lo mismo. Hay un sindicato, la Comisiones Obreras, que llegó a decir que están entrando en este momento auténticas sagas de sindicalistas en el ayuntamiento, a través de planes de empleo, a través de contratas municipales, a través de oposiciones. Y es curioso porque, y ya termino, las llamadas que yo he tenido en estos días, y son sobre todo de familiares aludidos en estas denuncias, la respuesta es, la pregunta es ¿por qué? Solo faltaría que mi hijo, que mi mujer, que mi hermana no pudiera ser contratado por una empresa privada, en este caso concesionarias, o solo faltaría que mi familiar no pudiera ser contratado como cargo de confianza, ¿no? Claro, desde fuera, Carlos, puede haber una extrañeza. Se están investigando otras supuestas tramas de corrupción similares en el fondo en otros concellos de Galicia. La Pokémon es el caso más evidente, bueno, que tiene también que ver con unas políticas de contratación sospechosas, cuando menos. Puede preguntarse a alguien, ¿por qué no ha llegado a Vigo esa investigación de la Pokémon? Bueno, yo de la Pokémon en concreto, porque no hay contrataciones directas del ayuntamiento con ese grupo, no las hay. Solamente en Vigo hay una contratación de la Diputación con el acuario, ¿no? Pero ¿por qué en Vigo no se investigan de estas otras posibles redes o tramas similares? Yo creo que eso depende en buena medida de los jueces y los fiscales, que en este caso hay en Vigo. No es la primera vez que le llegan denuncias de este estilo y siempre se han ido aparcando por falta de pruebas, porque no son verdad o porque a lo mejor no se han visto si las había. Pero bueno, es evidente que en este momento la Operación Patos ha dejado en Vigo un rastro que es muy larga en la instrucción, porque realmente toda la argumentación que se llevó la jueza da para un año o más de estudio y veremos qué da de sí. Yo en el caso tanto de Xuntos como de Príncipe, que no ha llegado a la Fiscalía todavía con esta cuestión concreta de esta nueva denuncia, yo no le auguro tampoco demasiado éxito en la Fiscalía. Yo no se lo auguro, es difícil de probar, y en el caso de Baltar, después de 18.000 denuncias públicas, se le ha condenado todavía ahora. En este caso digo, yo no creo que lleguemos... ¿No le ves tú tampoco recorrido a la denuncia? No, mira, cuando nosotros, cuando yo pertenecía, bueno, aún pertenezco como simple asociado, ¿no? Cuando estaba en la Junta Directiva de la
de la Asociación de Peritos Inmobiliarios, cuando hicimos la denuncia por posible prevaricación, por posible cohecho, perdón, por coacciones, esa fue otra denuncia, por coacciones contra el alcalde, fue sobreseída provisionalmente. Entonces aportamos documentación que lo demostraba. Y entonces el juzgado nos remitió un auto en el que pone, lo tengo aquí, procede a la reapertura de estas diligencias, vistas las actuaciones recibidas, de las que se desprende la presunta participación en los hechos denunciados de don Abel Caballero y don Xulio Calviño Rodríguez. Sin en cambio, nunca más supimos de esto, nunca tuvimos respuesta. A pesar de que se reabrió, nunca más supimos de ello. Tenemos poca esperanza de que el fiscal... Pero bueno, nuestra obligación es remitirlo al fiscal y entendemos que su obligación es investigar. Bueno, se incorpora también a la mesa, que no lo he dicho, Domingo San Pedro, que ha tenido un pequeño incidente con una rueda de su coche. ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Bien. Bueno, José Luis Barreiro, buscamos abrir la mesa, como decía. De esto, ¿verdad? Sí. Hablando de esto. Vamos a ver, yo creo que esta está en una situación que para el ciudadano le tiene que producir un profundo estupor. Porque tal y como escuchamos nosotros las denuncias, fundamentalmente de Carlos, pero también en parte las de la plataforma, da la sensación de que estamos hablando de un asunto muy obvio, muy grueso, donde, por decirlo de alguna manera, todo Vigo lo conoce, ¿verdad? Eso debería dar lugar, en caso de denuncia, a denuncia judicial. Si no, la denuncia ante el fiscal ya rebaja un poco la propia posición del denunciante, que da a entender que le falta el último tramo para afirmar la veracidad de ese asunto. Pero salvando esta cuestión, yo creo que estamos ante un caso en que, como viene después de lo de Baltar, debería de ponernos sobre aviso de dos cosas. Primero, no nos valdría que nos tirásemos 20 años denunciando para que al final, cuando Abel Caballero lleve 10 años jubilado, lo condenen a inhabilitación, ¿verdad? Y la segunda cuestión es que, como ahora los supuestos sobre los que se está denunciando están tipificados ya en una sentencia, no deberían de ser tan difíciles de comprobar. No debería de ser tan difícil de comprobar si fulanito de tal fue contratado de una manera irregular en tal puesto, o si fulanito de tal va a trabajar o no va a trabajar. Y por tanto, si en este momento estamos entrando en una cuestión judicial que vuelve otra vez a dar vueltas a una noria, que estamos hablando de ella durante años, que finalmente se van quedando atrás descolgadas las cosas y tal, sería una decepción impresionante. Y yo creo que aquí ya está comprometida realmente la forma en que se lucha contra los procesos de corrupción. Ni puede suceder que estemos mucho tiempo sin llegar a nada, claro, ni puede suceder que no se llegue a nada. Porque tú decías, a ver, los Carlos de la mesa lo sabrán mejor, pero yo tengo la impresión de que en Vigo sí que hay una sensación de que esto estaba sucediendo, ¿no? Claro, pero... ¿no? Pero ¿por qué no se va a...? El Fomento de Contrataciones y Contratas, concretamente, bueno, supongo que en todo Fomento, pero concretamente en la nave de Camposancos, tienen un convenio y tienen una bolsa de trabajo. La forma de entrar a trabajar es, entran el fin de semana, o sea, con contratos de fin de semana, y una vez pasan una serie de tiempo para hacer unas pruebas, entran a través de la bolsa de trabajo. Hay bastante gente, tanto del PSOE como del PP, que ha entrado a trabajar con contratos especiales, y concretamente hay gente del PSOE que han sido apoderados en las mesas electorales. El más claro es el agua, es que si no se descubre es porque no se quiere investigar a fondo, porque documentación hay, lo ha dicho el propio Partido Popular. Entonces, más Roberto, claro el agua. ¿cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una dificultad objetiva en la labor de investigación de la Fiscalía sobre este tipo de cosas, ¿no? De hecho, a lo largo de la noche, tanto en las intervenciones de Carlos, esto de Carlos y del otro Carlos. Porque además es González, no que yo. Carlos. Lo diferenciamos príncipe y armada y ya está. Sí. Habláis de cosas distintas, ¿no? Es decir, una cosa es que una empresa concesionaria contrate a una persona. Las empresas tienen un margen discrecional. Es lo mismo contratar a una empresa privada, una concesionaria. Bueno, una concesionaria contrata, esto efectivamente hay que respetar determinadas, pero a quien le da la gana. Esto no es lo mismo que darle un puesto de confianza, que se le puede dar también, hay algunos que son entre funcionarios, pero otros que no, a quien te da la gana. Entonces tú puedas denunciar una política nepótica consistente en favorecer a otros familiares, que tú hagas una oposición irregular y tú metas a alguien en una posición irregular. Son cosas totalmente distintas. Todas ellas muy difíciles de probar. Todas ellas muy difíciles de probar. Y claro,
una dificultad objetiva reside en el hecho de que estamos hablando de cosas muy diferentes. Insisto, una empresa privada que contrata amigos... Bueno, pero una concesionaria de un servicio público Sí. tiene una serie de limitaciones Sí, en tiene las una serie de contrataciones. limitaciones, No, no, es... tiene Ahí una el serie- único delito Claro. que hay, yo entiendo, el único delito que hay es si hay un papel donde dice que una determinada ciudadana estuvo adscrita a un servicio que pagaba el Ayuntamiento de Vigo. Ahí, si el fiscal tiene bolas, No, pero es que ahí hay un eso empleo es- ficticio. Porque esa señora, hay 4 más que van a decir que no lo veían en el chollo, no sé si me entiendes. Ahí hay. En lo demás, lo del nepotismo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿Por qué crees que yo no me he querellado? Es decir, yo lo que hago es una denuncia. Yo esto lo empiezo como una denuncia política. Digo, oye, parar de comprar a la gente del partido, dejar vivir a la gente, coño, que no tengamos que estar... ¿A ti todos- han presentado contra ti alguna denuncia como consecuencia de hombre, la a mí no me han gravedad de las presentado cosas ninguna que denuncia, dices? si no han sido Porque- capaces de terminar el expediente. Es decir, yo me han mandado 2 años, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Otra vez 2 años. Lo que pasa es que estoy hasta las narices. No sé si me Pero entiendes. fíjate, no, Pero para- te digo, en los dos no, empleos sí, sí, ficticios, estamos de acuerdo. en los dos empleos, solo que yo creo que es mucho más inteligente FCC que la otra empresa, ¿no? Yo creo que FCC... Para que nuestros oyentes, nuestros... Fomento de Fomento Construcciones y Contratas. Yo porque creo si que, decimos FCC, seguramente la hermana de doña Carmela Silva no está adscrita a la concesión de Vigo, con lo cual, aunque hay empleo ficticio, no hay malversación de fondos públicos y tendría que ser otro ayuntamiento o la estructura Claro, es central que de eso- FCC, ¿qué tal? a eso Pero iba. en el otro caso que te digo de los centros cívicos, hay los testigos y la relación de la empresa que dice, esta tía entró a trabajar el 23, A ver, me acuerdo además de la fecha. Roberto, venga, acaba con el asunto, escucha con el argumento. escucha a Domingos. El argumento venga. es, primero, que ¿Tienen un problema? es difícil de probar, que son cosas distintas, que tienen un tratamiento penal distinto, que en algunos casos ni siquiera tienen tratamiento penal, que tienen un tratamiento político, pero que en todo caso, y quería terminar el argumento, porque podría, si no, deducirse de lo que digo, que estoy diciendo lo contrario de lo que quiero decir, pero que en todo caso, si el fiscal tiene constancia de que se produce una acumulación de personas vinculadas al Partido Socialista, que bien a través de oposiciones, que a través de contrataciones, esto coinciden en las relaciones laborales de un tipo u otro, hombre, yo creo que eso es merecedor de que se abra de inmediato una investigación judicial, porque yo lo decía el otro día en un artículo en el periódico, no puede pasar, decía lo que acaba de, con la conclusión que acaba de José Luis, no puede pasar que esto acabe siendo objeto de un Pariendo un proceso ratón, claro. 20 años esto para inhabilitar a un alcalde que está retirado de la política. Esto es lo que sería un disparate. Todo el mundo sabía en Orense que estaban pasando cosas raras y hubo una falta de actuación, una inhibición de la autoridad judicial, de la Fiscalía, de la autoridad judicial, muy notable. Y Pero esto es no que debería ocurrir. esto ha sido común en muchos Claro, territorios, porque muchos ya hablaremos territorios. después del Hombre, asunto de Jordi Pujol, que, por supuesto. que también Claro, en todos el los papel sitios- de la justicia, en todos los en sitios fin. cuecen habas. Claro. Quiero decir que el fiscal debe hacer su trabajo y debe hacerlo bien, porque la apariencia de que se están realizando acciones irregulares, de que hay nepotismo, etcétera, es muy potente. Hay muchos denunciantes, no solo son Carlos y la Asociación Xuntos, no, es que comisiones obreras, las denuncias vienen de antiguo, porque yo recuerdo haber leído ya denuncias de este estilo cuando Caballero era presidente de la autoridad portuaria. Domingo San Pedro. Bueno, eu penso que queda bastante claro de que hai certas dificultades, non, para poder facer unha boa investigación, polo menos pola vía judicial, sobre este asunto, pero Sobre todo se non se quere facer, claro. Sobre todo se non se quere facer, claro. Pero eu creo que si hai unha moi boa forma de combatilo e é informando, non? E non sempre se fai. Claro. É dicir, eu penso que o principal instrumento que hai nunha democracia, pois, é a información, porque se é algo que se descoñece, pois malamente se pode chegar a combatir ou a pedir responsabilidades por eso, non? Eu penso que, por tanto, como primeiro paso é fundamental facer un bo traballo de información que a sociedade coñeza todo o que está ocorrendo, pois do mesmo xeito que se o trasladáramos ao goberno galego, pois en fin, hai moitas empresas que contratan, que son concesionarias de servicios da Xunta de Galicia
e a todos nos gustaría saber se hai un determinado conselleiro ou conselleira que pode ter 2 fillos e un primo ou frente dunha empresa concesionaria, eu creo que sería importante sabelo, non? E iso, bueno, tamén, pero por non diversificar, estamos abriendo tanto el abanico que vamos a llegar a la corrupción. Por non diversificar moito máis o asunto, creo que sería importante poñelo con ese exemplo. Creo que se ve claramente a nivel galego, vese que é procedente informar deso e coñecer e saber realmente se teñen vinculacións políticas, porque é bello, o sea, non é de onte que os partidos políticos utilizan este tipo de prácticas, pois, bueno, despois para ganar asambleas, para ganar congresos, para perpetuar... Bueno, pues efectivamente, después sucede lo que sucede en la vida interna del Partido Socialista en Vigo. En Estados Unidos se acuña un término que es el spoil system. El spoil system es el sistema consistente en colocar a los parciales del partido político que gobierna. Y el sistema de spoil system estaba tan generalizado, bueno, estuvo durante muchos años. Yo creo que la primera Civil Act, la primera ley de regulación de los servicios de los servicios en Estados Unidos debe ser de los años 30. Bueno, el spoil system era absolutamente... Esto era una práctica habitual, ha sido una práctica habitual durante todo el siglo... Los tiempos claro, los tiempos cambian, claro, a esto voy. Los tiempos cambiaron y efectivamente acabaron. Sí, no, pero esto se llama, para la traducción, aunque la gente lo traduce como sistema de expolio, sistema de botín. Sistema de botín, reparto del botín. Pero isto ten un problema de que, por isto que comentaba antes Carlos, non? De que isto, o mellor agora sí que empeza a calar, porque ao final sempre son máis os non enchufados que realmente os enchufados. É dicir, e isto acaba xerando tamén... Claro, agravio... No, pero... Quero dicir... A xente que se dedica a enchufar sempre acaba descartando. Bueno, en cualquier caso, lo que también ha cambiado es el tiempo político. Estamos hablando de un momento en el que probablemente la sensibilidad de la sociedad y de los propios sistema judicial es diferente, y estamos hablando también de un tiempo político en el que se propone una reforma de la ley electoral que, en el caso de Vigo, podría perjudicar directamente a Abel Caballero en el caso de que sea el candidato del Partido Socialista y que se repitan los resultados de anteriores elecciones en donde no fue la lista más votada. Es nuestro próximo objetivo hablar de esta controvertida reforma electoral que parece que se va a producir sí o sí a la vista de lo que están diciendo los dirigentes del PP. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, despedimos a Carlos González Armada, estaremos muy pendientes del recorrido de esa denuncia y de las acciones que llevéis a cabo para denunciar esa supuesta trama de contrataciones irregulares liderada por el alcalde de Vigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, unos pocos anuncios y enseguida regresamos para hablar de la que va a ser también uno de los asuntos del verano, de la temporada. Enseguida volvemos.